Evangelio de hoy. Domingo, 22 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban. Al caer la tarde, se le acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida. Porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos a comprar comida para todo este gentío. Porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Entonces, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos. La pedagogía silenciosa de Jesús. Jesús no actúa desde el espectáculo, sino desde el amor que discierne el hambre del alma y la miseria del cuerpo. Ante una multitud que lo sigue, no se limita a predicar, ni se conforma con sanar a algunos. Él habla del reino y cura a los que lo necesitan. Es decir, no separa lo espiritual de lo humano, ni lo divino de lo encarnado. Porque quien habla del reino sin curar, habla desde la teoría. Y quien cura sin hablar del reino, actúa sin horizonte eterno. Jesús une palabra y acción, alma y cuerpo, pan y esperanza. Su pedagogía comienza en el corazón del pueblo, y desde allí lo transforma todo. El atardecer que revela nuestras limitaciones. Al caer la tarde, los discípulos sienten el peso de la realidad. La luz se va apagando. El cuerpo empieza a cansarse. Y la multitud permanece hambrienta. Es entonces cuando surge la voz del cálculo humano. Despídelos, que vayan a buscar por su cuenta. Esta frase no es malintencionada, pero nace de una mirada limitada. Ellos ven un problema, y proponen una solución lógica, realista, sensata. Pero no han entendido que con Jesús, incluso en el descampado, todo puede florecer. Dios no necesita que el terreno sea fértil para sembrar. Basta que el corazón esté disponible. Dadles vosotros de comer, el mandato que incomoda. Jesús no responde con una solución inmediata, sino con un desafío que descoloca: dadles vosotros de comer. No les dice: esperen a ver lo que hago. Ni tranquilos, yo me encargo. Sino que pone en sus manos el hambre de la multitud. Es una pedagogía que confronta la comodidad, el cálculo, el egoísmo. El maestro los lleva al límite, para que comprendan que no se trata de lo que ellos tienen, sino de lo que están dispuestos a ofrecer. Jesús les está diciendo: no me traigan soluciones, tráiganme sus manos vacías. El milagro comienza en la escasez ofrecida. 5 panes y 2 peces no solucionan el hambre de 5,000 hombres. Es una proporción ridícula, si se analiza desde la lógica. Pero Jesús no opera en el ámbito de la lógica, sino en el terreno de la confianza. Para que algo se multiplique en las manos del Señor, antes debe ser entregado con humildad. Lo que se guarda no se transforma. Lo que se esconde no se multiplica. Lo que se teme perder jamás alimentará a nadie. Jesús no necesita cantidad, necesita entrega. Y ese es el inicio de todo milagro verdadero. Jesús organiza, no improvisa. Antes del milagro,
Jesús pide orden. Haced que se sienten en grupos de unos 50. Este gesto revela que el reino no avanza por el caos, ni se manifiesta en el desorden. Dios actúa en lo concreto, en lo bien dispuesto, en lo cuidado. No se trata de una muchedumbre hambrienta, sino de grupos visibles, humanos, organizados. Donde hay comunión y orden, Dios se manifiesta con mayor libertad. Porque Él es Padre, y todo padre quiere que sus hijos se sienten a la mesa como hermanos. El gesto sacerdotal del Hijo. Jesús toma los panes y los peces. Alza los ojos al cielo. Pronuncia la bendición. Los parte. Y los entrega. Este gesto no es improvisado, es el mismo movimiento que repetirá en la última cena. Y que la Iglesia repetirá en cada Eucaristía. Es un gesto sacerdotal, porque es Cristo quien consagra lo que el pueblo entrega. No multiplica de la nada, sino desde lo poco confiado con fe. Así actúa siempre Dios, bendice lo pequeño, lo parte, y lo entrega para la vida del mundo. Todos comieron y se saciaron. Este es uno de los versículos más luminosos del Evangelio. Todos comieron, y no solo eso, sino que se saciaron. No hubo migajas para calmar el hambre. Ni porciones mínimas para sobrevivir. Hubo abundancia, hubo plenitud, hubo satisfacción. Donde el hombre temía escasez, Dios regaló sobreabundancia. En el reino, el amor no se calcula. Se desborda. Y ese desborde no solo alimenta, sino que transforma el corazón de quien se deja servir por Cristo. Sobras que también son bendición. Recogieron 12 canastos de sobras. ¿Cómo puede haber sobras donde parecía no haber nada? Esta paradoja revela el rostro generoso del Padre. Con él, incluso lo que sobra tiene sentido. Nada se desperdicia en el reino. Ni siquiera aquello que parece inútil. Las obras son memoria del milagro. Signo visible de que Dios siempre da más de lo que pedimos. Incluso cuando pensamos que ya no queda nada. Él sigue sacando pan de nuestras manos abiertas. Un milagro que revela la lógica del reino. En este milagro no hay pirotecnia, ni discursos grandilocuentes. Todo ocurre de forma sencilla, silenciosa, casi doméstica. Jesús toma, bendice, parte, entrega. Y lo hace en la intimidad de la relación con el Padre y en la cercanía con los discípulos. El milagro no brota de un trueno ni de una manifestación extraordinaria, sino de una bendición humilde pronunciada con los ojos elevados al cielo. Así funciona el reino. Silencioso pero eficaz. Escondido pero poderoso. Discreto pero invencible. En este gesto eucarístico, Jesús nos revela que el reino no se impone desde fuera, sino que transforma desde dentro. El pan partido como imagen del mismo Cristo. Cuando Jesús parte el pan para la multitud, no está ofreciendo solo alimento físico. Está revelando algo más profundo, él mismo es el pan que será partido por nosotros. Cada fragmento que llega a las manos de los discípulos, y de ellos a la multitud, es anticipo de lo que sucederá en la cruz. Jesús se da en totalidad, sin retener nada. Y lo hace no para unos pocos, sino para todos. Así como el pan no se agota, su amor tampoco. En cada Eucaristía se repite este gesto eterno, Cristo sigue partiendo su cuerpo para que el mundo tenga vida. Y vida en abundancia. Los discípulos como mediadores del don. Jesús no entrega directamente el pan a la multitud. Se lo da a los discípulos, y ellos lo reparten. Esto no es un detalle menor, sino un signo de su pedagogía de comunión.
El Señor quiere que sus apóstoles participen del don. Que no sean simples espectadores, sino servidores activos. Así también ocurre en la vida de la Iglesia, todo don viene de Cristo, pero pasa por manos humanas que se abren, que se desgastan, que se hacen puente. Ser discípulo no es solo escuchar, sino repartir. No es solo recibir, sino dar. No es solo contemplar, sino implicarse. El amor que organiza la abundancia. Jesús no deja nada al azar. Pide que se sienten en grupos de 50. Como si cada persona debiera ser mirada, considerada, incluida. En el reino, nadie es un número ni una estadística. Cada rostro tiene nombre, cada alma tiene historia. Jesús no hace un milagro impersonal, sino íntimo y relacional. Así nos enseña que el verdadero amor no es masivo ni impersonal, sino ordenado, atento, concreto. Y en esa organización amorosa, la abundancia no se desperdicia, sino que se distribuye con justicia. El pan que revela al pastor. En este gesto de dar de comer a una multitud en un descampado, Jesús se manifiesta como el pastor prometido. Aquel que, como Moisés en el desierto, guía y alimenta al pueblo de Dios. Pero aquí hay algo nuevo, no da el maná, sino que se da a sí mismo. Él no repite el gesto de antaño, sino que lo trasciende. El rebaño del Mesías no solo es guiado y defendido, sino alimentado con el mismo amor de su pastor. Y ese amor, cuando se encarna en pan partido y compartido, se convierte en la señal más honda de que Dios no abandona a su pueblo. Los cestos que evocan el misterio de la gratuidad. 12 canastos llenos de sobras no son solo una nota colorida del relato. Son signo de la gratuidad con que Dios obra. Él no mide ni calcula, derrama. No da lo justo, da en exceso. Esta gratuidad interpela a un mundo marcado por el mérito, el interés y la ganancia. Nos recuerda que el amor verdadero no busca rentabilidad, sino fecundidad. Y que donde se vive desde la lógica del don, incluso las obras son abundantes. Incluso el resto tiene dignidad. Incluso el último es colmado. El silencio del pueblo que come. En este relato, el pueblo no habla. No se queja, no exige, no murmura. Solo se sienta y recibe. Este silencio no es pasividad, sino apertura reverente. En ese silencio se deja hacer por Dios. Se deja llenar, se deja amar. Y ese silencio también es parte del milagro. Porque donde el alma calla, Dios habla. Donde el corazón se abre sin ruido, el amor entra sin obstáculo. El silencio del pueblo es la tierra buena donde el pan cae y da fruto de comunión. Un milagro para recordar cómo vivir. Este milagro no es solo un suceso admirable del pasado, sino una enseñanza eterna sobre cómo vivir en el presente. Nos recuerda que todo comienza con poco, pero ofrecido. Que lo que se da se multiplica, y lo que se retiene se pierde. Que solo el que reparte participa del reino. Que Dios bendice lo pequeño y lo convierte en banquete. Y sobre todo, que donde hay amor que se da, hay siempre milagros ocultos esperando suceder. El milagro cotidiano de la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, revive este momento santo. No lo representa simbólicamente, sino que lo hace presente sacramentalmente. En cada misa, Jesús sigue tomando, bendiciendo, partiendo y dando su cuerpo y sangre. Y nosotros, como aquellos 5000. Seguimos recibiendo de sus manos el alimento que da vida eterna. La Eucaristía es el milagro permanente, la multiplicación incesante del amor de Cristo, que nos alimenta no con pan terreno,
sino con pan celestial. El poder de una mirada compasiva. La compasión de Jesús no es un impulso momentáneo, sino una actitud constante del corazón. Él no mira a la multitud como una carga, ni como una masa sin rostro. La ve como hijos necesitados de ternura, como ovejas sin pastor. En cada gesto suyo hay una intención amorosa, en cada acción un deseo de salvar. Esta mirada compasiva lo lleva a hablar del reino, a sanar, a alimentar. La compasión es el motor de su obrar, la fuente de su actuar. Y esa misma compasión es la que está llamada a habitar en el corazón del discípulo que lo sigue. Para que también él mire al mundo no con juicio, sino con misericordia. La pedagogía de la imposibilidad. Jesús no responde al problema con soluciones humanas. Él enseña a través de lo imposible. Cuando dice dadles vosotros de comer, no está ignorando la falta de recursos, sino que está preparando el corazón de sus apóstoles para el milagro. Les muestra que lo que no pueden resolver con sus fuerzas, sí pueden vivir con fe. El Maestro los conduce a una pedagogía de dependencia amorosa, a una lógica donde el límite no es obstáculo, sino puerta al misterio. Porque solo quien se reconoce incapaz, se abre a la gracia. Solo quien sabe que no puede, permite que Dios obre. La disponibilidad como clave del milagro. Dios no pide grandeza, pide disponibilidad. Lo único que necesitó Jesús fueron 5 panes y 2 peces, entregados con confianza. Este gesto sencillo, casi insignificante, fue suficiente para que el cielo descendiera a la tierra. En nuestras vidas, muchas veces pensamos que no tenemos nada digno de ofrecer. Que lo que poseemos es pequeño, pobre, sin valor. Pero el Señor no nos pide mucho, solo nos pide todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, si es entregado en sus manos, se convierte en bendición para otros. La ternura del Dios que parte y reparte. Partir el pan es un gesto de ternura. No se rompe con violencia, sino con cuidado. Se parte para compartir, para que el otro viva. Así es Dios con nosotros, no guarda nada, no se reserva nada para sí. Se parte para nosotros, se deja consumir por amor. La cruz no fue una derrota, sino el máximo gesto de pan partido. Y en cada Eucaristía, esa ternura se actualiza, se hace presente, se nos entrega de nuevo. Jesús no alimenta desde lejos, sino que se hace alimento. Los discípulos como servidores del banquete. El lugar de los discípulos no es el centro, sino el servicio. Jesús no los pone a multiplicar, sino a distribuir. Su tarea es sencilla, pero esencial. Ellos toman de las manos del Maestro, y lo entregan a los demás. Esa es la imagen más clara del ministerio cristiano, no inventar nada, no protagonizar nada, sino mediar humildemente el don que viene de Dios. El servidor no es dueño del pan, sino testigo de su multiplicación. No se enaltece, se entrega. No se gloría, se abaja. Y en ese abajamiento se hace reflejo del Maestro. El silencio fecundo del que come agradecido. En ningún momento el Evangelio dice que alguien se quejó del pan o del pez. No hay exigencias, ni críticas, ni murmullos. Solo hay aceptación silenciosa, hambre saciada, gratitud implícita. Esta actitud contrasta con tantos corazones modernos que, aun recibiendo mucho, siguen insatisfechos. La verdadera gratitud no necesita discursos largos, sino un alma que recibe con gozo lo que el amor ha preparado. Comer el pan que Cristo ofrece no es solo saciar el cuerpo, sino abrir el corazón a la alabanza silenciosa. Al reconocimiento de que todo es don.
Los 12 canastos como testimonio misionero. 12 cestos llenos al final del banquete no son casualidad. El número 12 evoca a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, a la totalidad del pueblo de Dios. Estos canastos son un símbolo de que el milagro no termina en ese descampado. Continúa en la misión, en la iglesia, en la historia. Lo que sobró, será repartido luego. Porque lo que Dios da nunca es solo para uno, sino para todos. Y la iglesia, portadora de esos cestos, tiene la tarea de seguir alimentando a la humanidad con el mismo pan vivo bajado del cielo. La memoria como lugar de fecundidad. Este milagro fue tan impactante que quedó grabado en la memoria de los discípulos. Todos los evangelistas lo narran, lo recuerdan, lo proclaman. Es que cuando Dios obra con tal generosidad, no se puede olvidar. La memoria del corazón es fértil cuando guarda las maravillas del Señor. Y cada vez que uno recuerda lo que Dios hizo, la fe se renueva, el ánimo se fortalece, el alma se enciende. Por eso, la vida cristiana necesita hacer memoria, recordar los gestos de amor que han alimentado nuestra historia. Y desde ahí seguir caminando con confianza. El descampado como lugar de encuentro. El lugar del milagro no es un templo, ni una sinagoga, ni una ciudad santa. Es un lugar desierto, apartado, inhóspito. Y sin embargo, allí acontece lo más sagrado. Esta elección no es arbitraria, sino reveladora. Nos dice que Dios no necesita escenarios solemnes para manifestarse. Se hace presente donde el hombre tiene hambre, donde el alma necesita luz, donde la vida se siente vacía. El descampado es el corazón humano cuando se siente solo, y allí Jesús acude. Allí parte el pan. Allí permanece. Una invitación a confiar y dar. Este evangelio no es solo un relato, es una llamada. Jesús nos invita a confiar más en Él, a ofrecerle lo poco que tenemos, a no temer la escasez. Nos desafía a servir, a organizar, a repartir. Y sobre todo, nos llama a creer que Él sigue multiplicando el pan en cada gesto de amor, en cada entrega sencilla, en cada acto de fe. El milagro no ha terminado, está en marcha, cada día, en cada rincón del mundo donde alguien decide compartir lo que tiene. Y mientras eso ocurra, la multitud seguirá comiendo y saciándose, porque Dios es fiel. Y su amor no conoce límites. La pedagogía de la confianza en comunidad. Jesús no realiza el milagro en soledad, sino en comunión con los suyos. Pide a los discípulos que se impliquen, que ordenen a la gente, que repartan el pan. No los necesita para el poder, pero los desea para el amor. Esta pedagogía muestra que el reino no se construye a solas, sino en comunidad. Dios actúa a través de relaciones, no de individualismos. El discípulo no es llamado a ser un espectador pasivo, sino un colaborador activo en la obra de salvación. En esta escena, la comunidad aprende que solo juntos, confiando unos en otros, se puede ver la abundancia de Dios desplegarse en plenitud. La lógica inversa del reino. En el mundo, cuanto más se da, menos se tiene. En el reino de Dios, cuanto más se da, más se multiplica. Este milagro no responde a una economía de escasez, sino a una lógica de gratuidad y sobreabundancia. Jesús rompe el esquema de la lógica humana basada en el cálculo y el control. Nos muestra que la generosidad no empobrece, sino que enriquece. Cada fragmento entregado se vuelve semilla de una multiplicación inesperada. Así, quien se entrega al otro, sin retener, sin especular, descubre que en Dios todo se renueva. Todo se expande, todo se vuelve fecundo. El milagro que prepara el misterio. Este episodio no es un simple acto prodigioso.
sino un anuncio silencioso del mayor de los dones, la Eucaristía. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Estos verbos son los mismos que usará más adelante en la última cena. Todo en este gesto está cargado de significado eucarístico. Lo que ahora es pan material, pronto será cuerpo entregado. Lo que ahora alimenta el cuerpo, luego alimentará el alma. En este milagro, se nos anticipa el sacramento por excelencia, donde Cristo sigue multiplicando su presencia real para cada corazón hambriento. El amor que no conoce medida. En este milagro no se reparte una ración mínima, sino que todos comen hasta saciarse. No hay medida estricta, no hay límite impuesto. Es el amor mismo el que organiza, el que desborda, el que colma. Así es siempre el actuar divino, no se rige por la medida humana, sino por la medida del corazón. Y en el corazón de Dios no hay cálculo, no hay condiciones, no hay contabilidad. Solo hay entrega incondicional, gratuidad sin restricciones. Generosidad que brota como río en crecida. Quien se abre a ese amor, nunca más vuelve a sentir hambre de sentido. La obediencia que engendra vida. Los discípulos obedecen la voz de Jesús sin entender del todo. Ellos no cuestionan su mandato, no debaten, no proponen alternativas. Solo hacen lo que Él les pide. Y esa obediencia sencilla, humilde, sin resistencias, se convierte en el canal del milagro. Muchas veces, la fe no consiste en comprender, sino en confiar. En caminar por donde el Señor indica, aún sin ver el horizonte. Obedecer, en la lógica del reino, es abrir espacio para que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros y a través de nosotros. La providencia que siempre llega a tiempo. Jesús no hace el milagro cuando los discípulos comienzan a organizar la comida, ni cuando el día comienza. Lo hace al caer la tarde, cuando todo parece tarde, cuando la esperanza comienza a flaquear. Esta demora no es descuido, sino pedagogía. Dios actúa a su tiempo, no al nuestro. Pero su tiempo es siempre perfecto. Nunca demasiado temprano para que dependamos de nuestras fuerzas. Ni demasiado tarde para que desesperemos. El Señor llega cuando más lo necesitamos, cuando el corazón está abierto. Cuando ya no confiamos en nada más que en Él. El gesto como signo de eternidad. El gesto de tomar el pan y partirlo no se agota en ese día. Quedó inscrito en la memoria de la Iglesia, como gesto fundante. Desde entonces, cada vez que se celebra la Eucaristía, este milagro se hace presente. Cristo vuelve a tomar, bendecir, partir y entregar. Y nosotros volvemos a recibir, a ser alimentados, a ser enviados. El pan de la multiplicación no se terminó en el descampado. Sigue multiplicándose en cada altar del mundo, en cada misa celebrada en fe. En cada comunidad que cree que el amor puede ser pan. El corazón que se deja conmover. Este milagro no exige admiración, sino conversión. No es un espectáculo, sino una invitación al seguimiento. Quien fue alimentado por el pan de Jesús, no puede seguir viviendo para sí mismo. Quien ha sido testigo de la ternura divina, no puede seguir endureciendo el corazón. El verdadero milagro no es que se multiplicó el alimento, sino que pudo nacer la fe. Fe que transforma la mirada, que cambia las prioridades, que convierte la vida en don. El rostro de Dios en lo cotidiano. El milagro no ocurre en un contexto extraordinario, sino en la vida común. Hay hambre, hay gente, hay pan. Lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Así actúa Dios, se manifiesta en lo que parece pequeño, banal, rutinario.
En el rostro del hermano, en el pan compartido, en el silencio confiado. El verdadero creyente no busca signos grandiosos, sino que sabe descubrir a Dios en los signos sencillos. Porque allí donde hay amor, allí está Dios. Y donde Dios está, todo puede ser transformado. La esperanza que se vuelve certeza. Este milagro no termina cuando todos comen. Termina cuando los discípulos recogen lo que sobró. Y esos cestos llenos son el símbolo de una esperanza que no defrauda. Son la prueba de que quien confía en el Señor no queda vacío. Que quien entrega lo poco que tiene, recibe más de lo que espera. Que quien vive para otros, se convierte en instrumento de abundancia. Esta certeza no es teoría, es experiencia. Y es esta experiencia la que sostiene al discípulo. Cuando el mundo le propone vivir para sí mismo, guardar lo suyo y olvidar al otro. La mesa universal del reino. En el corazón de este milagro vibra una invitación a la universalidad. Todos comen. No unos pocos, no los más justos, no los más cercanos a Jesús. Todos. Esta escena nos revela que el reino de Dios está llamado a ser una mesa sin barreras, sin exclusiones, sin fronteras. El banquete no se organiza por méritos, sino por necesidad. Quien tiene hambre, tiene lugar. Quien se acerca con humildad, es acogido. En esa apertura radical del corazón de Cristo, se anticipa la iglesia que Él fundará, una iglesia para todos, en la que cada alma tiene un sitio en el amor eterno de Dios. El pan como imagen de comunión. El pan es alimento, sí, pero también es signo de comunión. Se parte para que todos tengan, para que ninguno se quede fuera. No hay multiplicación si no hay reparto. No hay milagro sin fraternidad. Lo que Cristo hace al multiplicar el pan es crear unidad, tender puentes. Romper los muros de la indiferencia. Quien recibe el pan de Jesús, no puede vivir encerrado en sí mismo. Está llamado a compartir, a vivir de otro modo. A mirar al prójimo como hermano, no como amenaza. Porque el verdadero fruto de la comunión es la paz, que brota de saberse amado y llamado a amar. El gesto profético que revela la voluntad del Padre. Jesús no actúa por impulso emocional, sino como cumplimiento de la voluntad del Padre. El milagro no es una demostración de poder, sino una revelación del corazón de Dios. En este gesto de alimentar a la multitud, el Hijo nos muestra cómo es el Padre, generoso, atento, compasivo, providente. Cada vez que Cristo actúa, lo hace para que conozcamos al Padre. Y al ver este milagro, el alma se eleva hacia una certeza luminosa. Que el amor que nos sostiene no es frágil ni pasajero, sino eterno, sólido, fecundo, invencible. El discípulo como puente entre el cielo y la tierra. El papel de los apóstoles en este milagro es profundamente simbólico. Son mediadores entre el don de Dios y la necesidad humana. No generan el alimento, pero lo reparten. No crean la abundancia, pero la canalizan. Este es también el llamado del discípulo de hoy, ser puente, ser canal, ser servidor. En un mundo hambriento de sentido, de justicia, de amor. Cada cristiano está invitado a ser portador del pan vivo. A no guardarlo solo para sí, sino a extenderlo con manos limpias y corazón disponible. La abundancia que desborda las expectativas. Nadie esperaba que 5 panes y 2 peces alcanzaran para tanto. Nadie imaginaba que habría más que suficiente. Pero Dios no obra según nuestras previsiones, ni responde a nuestros cálculos.
Su generosidad siempre sorprende, su amor siempre cede. En este pasaje se revela que la economía de Dios no es de escasez, sino de superabundancia. Donde el ser humano ve límites, Dios ve oportunidades. Donde nosotros vemos poco, Él hace nacer plenitud. Y esta lógica divina es la que da esperanza. La que enciende la fe, la que renueva el corazón cansado. La mesa como imagen del corazón de Dios. En todo lo que sucede en esta escena, hay una pedagogía del amor, que invita a contemplar el modo en que Dios se revela. Como anfitrión que invita, que prepara, que sirve. Dios no solo da pan, da de sí mismo. El pan no es solo sustento, es expresión visible de un amor invisible. Cada fragmento multiplicado lleva impreso el sello de una ternura que no humilla, sino que levanta. Comer de ese pan es saborear el corazón de un Dios que se inclina, que se entrega, que se hace don total para que el hombre viva y viva en plenitud. La enseñanza del momento oportuno. La gente estaba ya con el sol bajando, con el cansancio a cuestas, con la jornada vivida. Y justo entonces, cuando el día parece acabarse, Jesús se manifiesta. Esta elección de momento no es secundaria. Nos enseña que muchas veces, cuando creemos que es tarde, que no hay más por hacer, es precisamente cuando Dios se muestra con más claridad. Él no actúa cuando creemos tener todo bajo control, sino cuando entregamos el control. Su hora no es la nuestra, pero es la mejor. Y cuando llega, todo cambia. Todo se llena de sentido. El rostro de Jesús como pan de los pobres. No solo da pan Jesús, Él es el pan. No solo sacia, se deja consumir. El milagro de la multiplicación es también un anticipo del misterio de su propia entrega. Porque su cuerpo será partido en la cruz, será repartido entre los suyos. Será alimento para las generaciones. En este gesto está escondida la pasión, la cruz, la resurrección. Está el signo de un amor tan grande, que se deja romper para que otros vivan. Por eso, mirar este milagro con ojos de fe es adentrarse en el misterio profundo del Hijo de Dios hecho pan para el mundo. La oración silenciosa del corazón agradecido. No se dice que rezó Jesús al levantar los ojos al cielo. Solo se dice que bendijo. Ese gesto simple, de elevar la mirada, nos habla de una comunión íntima con el Padre. Cada milagro nace de una relación de amor, de obediencia, de diálogo eterno. También nosotros, al enfrentar la escasez, al vivir la carencia, estamos llamados a levantar la mirada. A no mirar el suelo con desesperanza, sino el cielo con fe. Porque quien ora con el corazón agradecido, aunque no tenga mucho, ya posee todo. El milagro que continúa en nuestras manos. La escena terminó hace siglos, pero el milagro sigue. Cada vez que alguien parte su pan con otro. Cada vez que alguien deja su egoísmo para servir. Cada vez que una comunidad se une para sanar la herida del otro. Allí se multiplica Cristo. El Evangelio no es un recuerdo, es una misión. Lo que sucedió en aquel campo debe repetirse en cada ciudad. En cada barrio, en cada mesa. Porque el hambre no ha terminado, y la ternura de Dios aún quiere tocar al mundo a través de nuestras manos disponibles. La ternura que organiza el caos. El campo era grande. La multitud desordenada. Las necesidades numerosas. Pero Jesús no se deja abrumar por el caos aparente. Ordena que se sienten en grupos. Organiza, estructura,
humaniza la escena. Es la ternura la que pone orden, no el control. Es el amor lo que da forma al desorden. El reino no se construye en la confusión, sino en la armonía nacida del cuidado. Cuando el corazón del pastor guía, hasta lo más impensado se vuelve fecundo. Hasta la multitud se convierte en asamblea santa. En iglesia viva que se deja conducir por la voz de su Señor. El tiempo como espacio de revelación. Jesús no se apura. No hace el milagro con ansiedad. No responde a la presión con prisa. Deja que el día avance, que el corazón del pueblo se serene, que el espacio humano se abra a lo divino. Así también obra en nosotros, no se impone, espera. Y en esa espera, va preparando el alma para recibir su don. Porque muchas veces no basta con tener hambre. Hace falta estar dispuesto a ser saciado por él. Y esa disposición interior no siempre es inmediata. El tiempo no es enemigo, es instrumento de gracia cuando lo dejamos en manos del Maestro. La generosidad que nace del contacto con el Señor. Los discípulos al principio no quieren dar. Quieren despedir a la gente. Quieren evitar el compromiso. Pero tras obedecer a Jesús y participar del milagro, aprenden a entregar. Descubren que en las manos del Señor, lo poco se vuelve suficiente. La generosidad no nace de tener mucho, sino de confiar. Quien se acerca a Jesús, quien le entrega lo que tiene, aprende a dar sin miedo. A vivir con las manos abiertas. Porque entiende que todo viene de Dios, y todo vuelve a él multiplicado en amor. La pedagogía de la mirada compartida. Jesús mira al cielo. Los discípulos miran al pueblo. El pueblo mira a Jesús. Hay un dinamismo de mirada que envuelve esta escena sagrada. Todo cambia cuando la mirada deja de centrarse en uno mismo. Cuando se eleva, cuando se abre, cuando se vuelve contemplativa. Mirar como Jesús mira es dejar de ver necesidades para empezar a ver personas. Es dejar de enfocarse en el problema y comenzar a descubrir la posibilidad. Y esa pedagogía del mirar transforma la realidad desde dentro. Porque el amor empieza siempre por una mirada limpia. El banquete como imagen de restauración. No fue solo pan lo que se compartió aquel día. Fue dignidad. Fue pertenencia. Los que estaban tirados en el campo, como ovejas sin pastor, fueron sentados, organizados, alimentados. Se les devolvió el lugar de hijos. Comer juntos, en la cultura de Israel, era símbolo de unidad, de reconciliación, de alianza. En ese gesto de dar pan, Jesús también está restituyendo lo roto. Reconstruyendo el tejido del pueblo de Dios. Restaurando el vínculo con la promesa antigua. Por eso, el milagro no es solo material, es profundamente espiritual. La sobreabundancia como signo del corazón divino. Quedan 12 canastos. Llenos. Uno por cada apóstol. Uno por cada tribu de Israel. Uno por cada comunidad que en el futuro será llamada a repetir este gesto en la iglesia. La sobreabundancia no es solo física, es también simbólica. Es el lenguaje de Dios, que no da lo justo, sino más de lo esperado. Así ama Dios, con exceso de ternura, con desbordes de misericordia, con océanos de gracia. Y quien se alimenta de ese amor, no puede vivir de migajas. Sino que debe abrir el corazón a lo inmenso. La invitación a la memoria agradecida. Este milagro no debía ser olvidado. Fue contado, conservado, transmitido. Porque la fe también se sostiene en la memoria. Recordar lo que Dios ha hecho es mantener vivo el fuego de la esperanza.
La gratitud nace de la memoria. Y quien recuerda con amor lo que ha recibido, se vuelve más libre, más generoso, más capaz de entregarse. Por eso, este pasaje del Evangelio no solo alimenta el intelecto, sino que despierta el corazón a una vida marcada por el reconocimiento continuo de la fidelidad divina. La centralidad del gesto eucarístico. Este momento contiene el núcleo de la espiritualidad cristiana. No hay iglesia sin Eucaristía. No hay seguimiento sin comunión. Lo que Jesús anticipa aquí se consumará en la última cena, se perpetuará en cada misa. Se vivirá en cada acto de amor sincero. El cristiano que parte el pan en la fe se convierte en testigo del milagro actual de Dios en el mundo. Porque allí donde hay pan consagrado y corazón dispuesto, está Cristo. Vivo, presente, entregado para la salvación del mundo. La transformación de la escasez en comunión. 5 panes. 2 peces. Nada más. Pero cuando se ponen en las manos del Señor, se vuelven mucho. Así también nuestra vida, con nuestras pocas fuerzas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Todo puede parecer insuficiente. Pero si lo colocamos con fe en las manos del Señor, Él lo multiplica, lo transforma, lo convierte en bendición para muchos. La clave no está en cuánto tenemos, sino en a quién lo entregamos. Y entregado a Cristo, hasta lo más pequeño se vuelve comunión, se vuelve salvación. La continuidad del milagro en la entrega cotidiana. El milagro de los panes no termina en el campo, sino que continúa en cada acto de servicio silencioso. Cada vez que alguien renuncia a su comodidad para amar, allí se multiplica la vida. Cada vez que un corazón cansado da un paso más por el otro, allí se repite el signo de la gracia. Dios no busca escenarios espectaculares para actuar, sino corazones disponibles. Y donde encuentra uno así, vuelve a multiplicar la ternura. Vuelve a saciar el hambre, vuelve a renovar la tierra con el pan del cielo. El amor que no calcula. En la lógica del Evangelio, el amor nunca se mide por lo que conviene, sino por lo que hace bien al otro. Cuando los discípulos ven a la multitud, calculan el costo, la logística, la dificultad. Jesús, en cambio, ve hijos, ve sed de verdad, ve humanidad que clama a ser acogida. Por eso no calcula, ama. Da sin preguntar cuánto queda, sin preguntarse si alcanzará. Así es Dios, no da lo mínimo, sino que se desborda. El Evangelio no nos invita a hacer cuentas, sino a abrir el corazón, a vivir como quien confía en la abundancia de su Padre. El silencio como preparación del milagro. Antes de la multiplicación, hay un momento de silencio. Jesús toma los panes, levanta los ojos, bendice. Ese gesto de recogimiento es esencial. No hay milagro sin silencio. No hay gracia sin recogimiento. Porque el ruido del mundo impide escuchar el susurro del cielo. En ese instante sagrado, Jesús no habla, solo ora. Y desde ese silencio pleno de confianza brota la acción transformadora de Dios. También nosotros, antes de cualquier entrega, debemos entrar en el silencio donde Dios habla con fuerza. La autoridad que no domina sino que sirve. Jesús no impone el milagro. No lo presenta como espectáculo. Lo realiza con humildad, sin buscar aplausos. Su autoridad es distinta a la del mundo. No se impone por la fuerza, sino por la ternura. Él ordena que se sienten, pero no para dominarlos, sino para servirlos mejor. El liderazgo de Jesús se expresa en la entrega, no en el poder. Y así nos enseña que quien tiene responsabilidad debe usarla para levantar,
para animar, para alimentar a los otros con lo que ha recibido del cielo. La esperanza que brota en lo imposible. Todo en la escena apuntaba a un fracaso inminente. La hora tardía, el desierto, la escasez de alimentos. Pero precisamente allí, donde todo parecía perdido, Dios actúa. Es en lo imposible donde florece la esperanza. No porque se ignoren las dificultades, sino porque se reconoce que la última palabra no la tienen los límites humanos, sino el poder del amor divino. Y esa esperanza que brota de la fe auténtica se convierte en impulso para seguir, para confiar, para entregarse incluso en medio de las pruebas. La comunidad que nace del gesto compartido. Cuando todos comen del mismo pan, dejan de ser una multitud anónima y se convierten en comunidad. El compartir une. La caridad crea vínculos. Allí donde se reparte pan y se cruzan miradas agradecidas, comienza a gestarse el reino. Porque el milagro no solo está en el alimento, sino en el espíritu que nace del encuentro. No basta con dar, hay que dar con amor. No basta con estar juntos, hay que compartir la vida. Solo así surge una comunidad viva, verdadera, sostenida por la gracia que Cristo derrama en medio de los suyos. La pedagogía de la entrega. Jesús podría haber hecho aparecer alimentos de la nada. Pero no lo hace. Toma lo que tienen, lo que es poco, lo que parece inútil, y lo transforma. Nos enseña así que la gracia no anula lo humano, sino que lo eleva. Dios quiere nuestra colaboración, aunque sea pobre y limitada. Porque en el gesto de entregar lo poco, hay una fe que abre las puertas al milagro. Y esa pedagogía sigue vigente, cuando damos. Lo mejor que tenemos con amor, Dios obra, transforma, multiplica. El milagro como siembra silenciosa del reino. El milagro no termina con la saciedad de la multitud. Lo que se siembra en ese momento queda latente en el corazón de los testigos. Muchos recordarían ese día como el instante en que comprendieron algo del misterio de Dios. Porque los gestos de Jesús son semillas que germinan en el tiempo. Él no solo alimenta, sino que forma, educa, revela el rostro del Padre. Por eso, cada acción del Señor es también una catequesis, un llamado. Una profecía que se abre paso en el alma. De quienes lo siguen con sinceridad. La fecundidad escondida en lo sencillo. El milagro ocurre sin estruendos, sin rayos, sin fuego del cielo. Todo es simple, discreto, casi cotidiano. Pero en esa sencillez se oculta la fecundidad de Dios. Así actúa también hoy, no con lo espectacular, sino con lo humilde. En el silencio del servicio, en la constancia del amor, en la fidelidad de cada día. Lo sencillo es el espacio donde Dios elige manifestarse. Y si tenemos ojos de fe, veremos que el pan se sigue multiplicando. En cada gesto que nace del corazón habitado por su espíritu. La promesa de una mesa definitiva. Este milagro apunta a algo más grande, al banquete eterno. La multiplicación de los panes anticipa la Eucaristía, pero también anuncia la fiesta final. Allí, ya no habrá hambre, ni llanto, ni separación. Todos comerán del mismo pan, todos beberán de la misma copa, todos vivirán de la misma vida que es Dios. Por eso, cada vez que leemos este pasaje, el alma se ensancha de esperanza. Porque sabemos que caminamos hacia una mesa. Donde ya no habrá escasez, ni cansancio, ni abandono. Sino comunión plena en el corazón del amor eterno. El llamado a prolongar el milagro en lo cotidiano. La verdadera respuesta al milagro no es el asombro, sino la imitación. No basta con contemplar a Cristo partir el pan, hay que hacer lo mismo. En nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades.
Porque hay hambre de alimento, sí, pero también de escucha, de ternura, de justicia. Y cada uno de nosotros, si se deja tocar por este evangelio, puede convertirse en pan partido para los demás. No por mérito, sino por gracia. No por fuerza, sino por amor. Así, el milagro continúa, y el reino se hace visible en la carne del mundo. El desierto como lugar de comunión. No es en las ciudades donde ocurre este milagro. Ni en el templo, ni en los mercados llenos de vida. Es en un lugar desierto, alejado, inhóspito. Pero allí, en ese espacio que simboliza el vacío y la soledad, ocurre el encuentro más fecundo entre Dios y su pueblo. Porque cuando el alma se despoja de lo innecesario, cuando se abandona lo accesorio y se entra en el silencio del desierto interior, se revela la voz de Dios que alimenta y transforma. En la desnudez del desierto, brota la intimidad con el Señor. Y esa intimidad se vuelve comunión, se vuelve vida compartida, se vuelve pan partido para muchos. El acto de sentarse como disposición espiritual. Cuando Jesús ordena que se sienten, no lo hace por protocolo ni por orden externo. Los invita a disponerse, a abrirse, a dejar de moverse con ansiedad. Sentarse es un gesto de espera, de acogida, de disponibilidad. Es una forma de decirle a Dios, aquí estoy, confío en ti. Muchas veces corremos buscando soluciones. Pero olvidamos que el primer paso hacia el milagro es detenernos y confiar. Sentarse es poner el corazón en modo contemplación. Es abrir las manos vacías, y dejar que Dios las llene con su misericordia abundante. El milagro que se hace en nuestras manos. Jesús bendice el pan, lo parte, y se lo entrega a los discípulos para que ellos lo repartan. No lo da directamente a la multitud. Es a través de las manos de sus amigos que la gracia llega al pueblo. Esto nos muestra que el milagro necesita mediadores, necesita puentes, necesita servidores. Y cada uno de nosotros puede ser esas manos que multiplican, que reparten, que consuelan. Cuando acogemos la bendición de Dios, estamos llamados a compartirla, a no guardarla solo para nosotros, sino a convertirnos en canales por donde su amor se derrame sobre otros. El alimento que sana la herida de la indiferencia. En un mundo donde muchos pasan hambre, no solo de pan sino de atención, de amor, de sentido, este milagro es una denuncia contra la indiferencia. Jesús no mira hacia otro lado, no se desentiende. Asume el problema, lo enfrenta, lo transforma desde el amor. Nosotros, muchas veces, preferimos no mirar. No comprometernos, no sentirnos responsables. Pero el Evangelio nos interpela a romper con esa pasividad fría y distante. Y a encender en el corazón el fuego de la compasión que moviliza y actúa. El gesto que anticipa la entrega total. Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Está prefigurando su propia entrega en la cruz. Él mismo será ese pan roto y repartido por amor. Este milagro no es solo una acción puntual, es anuncio profético de su Pascua. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, renovamos esa entrega suya, haciéndola presente en nuestras vidas. El pan multiplicado en el desierto es signo de un amor que no se guarda, sino que se ofrece sin medida. Y ese mismo amor nos llama a dar también la vida por los hermanos. Sin reservas, sin condiciones. El hambre que revela la necesidad de trascendencia. El hambre de aquella multitud no era solo corporal. Era hambre de palabra, de presencia, de sentido.
Habían seguido a Jesús no solo por curiosidad, sino porque intuían que Él tenía algo que sus corazones necesitaban desesperadamente. El pan que comieron fue expresión visible de una saciedad más profunda. Porque el alma también tiene sed y hambre, y solo Dios puede llenarla con plenitud. Cuando nuestras vidas están vacías, corremos tras muchos alimentos. Pero solo el pan vivo que baja del cielo puede darnos la paz que tanto anhelamos. El eco del milagro en nuestras decisiones diarias. El Evangelio de hoy no es solo un recuerdo de algo que pasó, sino una llamada a decidir cada día si queremos vivir en clave de reino. Compartir, organizar, bendecir, dar, esperar, agradecer. Son acciones que pueden marcar nuestro modo de vivir. No estamos llamados a repetir milagros espectaculares, sino a vivir la cotidianidad con espíritu de entrega. En cada decisión de servicio, en cada gesto de generosidad, en cada oración sincera, el milagro se reactualiza. Y el reino avanza en el corazón del mundo. La belleza escondida en lo roto. El pan fue partido, roto en manos del amor. Y esa rotura fue el inicio del milagro. También nuestras heridas, nuestras grietas, nuestras roturas pueden ser lugar donde Dios actúe. No desde la perfección, sino desde la humildad de sabernos frágiles. Cuando lo ofrecemos todo, incluso nuestras debilidades, Él transforma ese barro en vasija de misericordia. Porque lo roto en las manos de Dios no se desperdicia. Se convierte en canal de gracia para otros. La pedagogía del pan sencillo. No hay manjares exóticos en este milagro. Solo pan y peces. Pero en esa sencillez se revela la pedagogía del reino. Dios no se manifiesta en lo raro, sino en lo cercano. No en lo extraordinario, sino en lo habitual elevado por el amor. Por eso, cada comida compartida, cada mesa abierta, cada gesto de servicio cotidiano es también un lugar donde el reino florece. No hay que esperar lo espectacular para ver a Dios. Basta con vivir lo pequeño con intensidad de amor. La multiplicación que sigue ocurriendo. Hoy, este milagro continúa. Sigue habiendo multiplicación donde hay fe. Cada vez que alguien renuncia a sí mismo por amor. Cada vez que alguien da sin esperar recompensa, cada vez que alguien parte su pan con el hermano, el milagro revive. Porque Cristo no ha dejado de alimentar a su pueblo. Él está presente donde hay caridad verdadera. Y esa presencia, silenciosa pero real, transforma el mundo, uno por uno, alma por alma, pan por pan. La memoria del corazón como altar del milagro. Aquel día, muchas personas volvieron a sus casas con el estómago saciado, pero con el alma aún más llena. Lo que vivieron junto a Jesús no se desvaneció como una emoción pasajera. Quedó guardado en la memoria del corazón. En ese lugar sagrado donde lo divino deja su huella profunda. El milagro no se encerró en los 5 panes y 2 peces, sino que floreció en una experiencia transformadora. Porque quien ha sido tocado por la bondad de Cristo no puede volver a ser el mismo. La memoria espiritual guarda ese instante como un altar vivo donde se celebra el amor gratuito de Dios. La sobreabundancia como estilo de Dios. No solo comieron todos hasta quedar saciados. Sobró. 12 canastos rebosantes. Es la lógica de Dios, no da a medias, no raciona la misericordia. Él desborda, Él rebasa, Él multiplica más allá de lo necesario. Porque su amor no tiene medida, no tiene límites, no tiene fondo.
Nos enseña así que la verdadera entrega no calcula, sino que confía. Que la caridad no se mide por porcentajes, sino por el corazón puesto en lo que se da. En ese exceso divino se revela la ternura de un padre que no se guarda nada para sí, sino que todo lo ofrece para que sus hijos vivan en plenitud. El gesto oculto que abre caminos nuevos. Es probable que nadie haya visto con exactitud cómo ocurrió el milagro. No hubo una señal visible, no cayó luz del cielo, no se escuchó voz alguna. Solo los panes que no se acababan, los peces que seguían apareciendo. Fue un milagro escondido en la rutina del compartir. En la discreción del servicio, en el anonimato del amor que no se exhibe. Y así es el modo de actuar de Dios. Nos cambia desde dentro, sin estridencias. Abre caminos nuevos sin forzar nada. Solo nos pide atención, humildad, fe. Y una disponibilidad que diga, aquí estoy para servir. El pan que forma el alma y no solo el cuerpo. La alimentación que Cristo ofrece no es solo nutrición del cuerpo. Es una pedagogía que forma la sensibilidad espiritual. Es escuela de apertura al otro. Cada bocado repartido enseña que lo recibido no debe guardarse, sino compartirse con los que tienen menos. En este aprendizaje silencioso, el corazón se va ablandando, se va purificando. Se deja moldear por una lógica diferente, la del reino. Donde lo esencial es invisible a los ojos, pero profundo en el alma. Cristo alimenta no para el confort, sino para la transformación interior. La fe que organiza, no la que improvisa. Cuando Jesús ve la multitud, no actúa con apresuramiento ni desesperación. Ordena, organiza, da instrucciones concretas. La fe no es caos, no es puro impulso emocional. Es también orden, sensatez, planificación nacida del amor. En este pasaje, la estructura es signo de cuidado. Hacer que se sienten, distribuir por grupos, actuar con método. Todo refleja la atención amorosa de un pastor que quiere que nadie se quede afuera. También nuestras obras de caridad requieren esa mezcla de fe y razón, de pasión y organización, para que puedan llegar con eficacia al corazón de los necesitados. La gratuidad como signo del reino. Nadie pagó por aquel pan. Nadie fue excluido por no tener con qué colaborar. Todos recibieron, todos comieron. Y esto nos habla de la lógica del reino, donde todo se recibe como don. Don que no exige mérito previo, que no discrimina, que no etiqueta. En un mundo donde todo tiene precio. Jesús nos recuerda que lo esencial no se compra. Que el amor no se negocia. Que la gracia no se gana, se acoge. El pan multiplicado es el rostro visible de una misericordia que no se rinde jamás. El milagro que interpela al discípulo. No solo la multitud fue desafiada por lo que ocurrió. También los discípulos lo fueron. Ellos, que al principio querían despedir a la gente, terminaron siendo los servidores del milagro. Jesús los formó en el camino, los moldeó desde la experiencia. Les mostró que su papel no era proteger su escasez, sino ofrecerla con fe. Así también el discípulo de hoy debe dejarse interpelar por los clamores del mundo. No huir, no desentenderse, no caer en el miedo. Porque allí donde hay necesidad, hay también una misión que espera ser abrazada. La caridad como modo de presencia. Jesús no solo habló del reino. Lo hizo presente en gestos concretos de amor. Y ese amor se traduce en caridad real, en servicio visible. En ternura que se encarna. La caridad no es sentimiento abstracto.
Es pan compartido, es tiempo regalado, es escucha ofrecida. En cada una de esas acciones, el reino se hace carne y hueso en el aquí y ahora. Por eso, quien sigue a Jesús no puede vivir encerrado en ideas, sino que debe encarnarlas en la historia, en lo concreto, en lo cotidiano. La unidad como fruto del compartir. Antes del milagro, había una multitud dispersa. Después del milagro, hay comunidad. Porque cuando se comparte, se unen los corazones. La unidad no se construye desde discursos vacíos, sino desde el encuentro concreto con el otro. Jesús no solo alimenta cuerpos, construye pueblo. Y ese pueblo se une no por ideología, sino por amor. Donde hay pan partido y compartido, nace la fraternidad verdadera. Una que supera diferencias, una que abraza lo diverso. Una que convierte extraños en hermanos. El milagro que no termina nunca. Aquel día terminó, sí. Pero el milagro no. Porque cada vez que alguien parte su pan, cada vez que se repite ese gesto de Jesús con fe y amor, el milagro vuelve a ocurrir. No hay fin para el amor de Cristo. Su entrega sigue viva en cada altar, en cada mesa. Donde se vive la fraternidad, en cada corazón. Que decide servir sin esperar recompensa. Así, la historia continúa siendo tierra de milagros. Mientras haya quien crea, quien confíe, quien se disponga a dar lo poco que tiene para que Dios lo transforme en alimento eterno. El reino que se gesta desde el compartir. El milagro no es mágico, no es espectáculo. Es una pedagogía del reino. Enseña que cuando se comparte, se vive la lógica de Dios. En el compartir brota la fraternidad, se rompe el egoísmo, se desarma la competencia. El reino se construye no desde la acumulación, sino desde la comunión. Y esa comunión se hace visible cada vez que alguien decide partir su pan con el otro. No porque sobre, sino porque confía. En esa decisión se hace presente el corazón mismo del Evangelio. La fragancia eterna de un gesto hecho por amor. El pan que se compartió aquel día ya no existe físicamente. Pero su memoria perdura. Porque todo acto hecho por amor verdadero permanece. No se pierde, no se desvanece. Como un perfume que sigue flotando en el aire mucho después de que se ha marchado la persona. Así también los gestos de generosidad dejan una huella sagrada. La vida está tejida de esas huellas invisibles, que transforman el mundo sin ruido, sin aplausos, pero con eficacia eterna. Allí donde se ama, Dios sigue multiplicando el pan de la esperanza. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.